24 horas después de aprender algo, olvidamos 2/3 partes. El psicólogo alemán Hermann Ebbinghaus acometió el primer estudio sistemático del aprendizaje y de la memoria, para lo cual realizó un largo y agotador experimento consigo mismo. Filósofos como John Locke y David Hume ya habían sugerido que recordar implica asociar, ligar cosas o ideas por rasgos compartidos como tiempo, lugar, causa o efecto. Ebbinghaus decidió poner a prueba el efecto de la asociación sobre la memoria y registrar los resultados para ver si la memoria sigue patrones verificables. Ebbinghaus comenzó memorizando listas de palabras y comprobando cuántas podía recordar. A fin de evitar servirse de la asociación, creó 2.300 sílabas sin sentido, todas de 3 letras y con el patrón estándar de consonante vocal, consonante. Por ejemplo, Z-U-C y Q-A-X. Una vez agrupadas en listas, Ebbinghaus leía una lista deteniéndose durante una fracción de segundo en cada sílaba y antes de leer otra lista hacía una pausa de 15 segundos. Esto lo hacía hasta que podía recitar una serie con rapidez y sin errores. Hizo pruebas con listas más o menos largas y distintos intervalos de aprendizaje, anotando el tiempo de aprendizaje y olvido. Averiguó que podía recordar material con sentido, como un poema, con una facilidad 10 veces mayor que sus listas sin sentido, y que cuantas más veces se repetían los estímulos, las sílabas sin sentidos, menos tiempo hacía falta para reproducir la información memorizada. Además, las primeras repeticiones eran las más eficaces para memorizar una lista. En cuanto al olvido, halló, como era de esperar, que tardaba más en olvidar las listas que había pasado más tiempo memorizando, y que cuando mejor se reproduce lo aprendido es justo después del aprendizaje, pero también descubrió que se olvida muy rápidamente durante la primera hora y luego algo más despacio, de modo que pasadas 9 horas se ha olvidado un 60% de lo memorizado y después de 24 horas se han olvidado 2/3 de cualquier cosa que se haya memorizado. Representado en un gráfico, esto da una curva de olvido que comienza con una pronunciada caída seguida por una pendiente muy gradual. Los estudios de Ebbinghaus inauguraron un nuevo campo de investigación y contribuyeron a establecer la psicología como disciplina científica, y sus meticulosos métodos siguen hoy en base de la experimentación psicológica. La inteligencia de un individuo no es una cantidad fija. En 1859, Charles Darwin planteó en la obra El origen de las especies su teoría de la evolución, aportando así un marco para el debate sobre si la inteligencia quedaba fijada por la herencia genética o podía verse modificada por las circunstancias. A principios de la década de 1880, primo Francis Galton llevó a cabo pruebas sobre la capacidad cognitiva de unos 9.000 londinenses y concluyó que la inteligencia básica estaba fijada al nacer. Wilhelm Wundt propuso en la misma época el concepto de un cociente intelectual, CI, y trató de medirlo. El trabajo de Wundt inspiró al psicólogo estadounidense James Cattell para realizar estudios sobre la medición de las capacidades mentales y asimismo fue la base de los estudios de Alfred Binet sobre la inteligencia humana. Antes de interesarse por la psicología, Binet estudió Derecho y Ciencias Naturales. Fue en gran medida autodidacta, pero el trabajo que realizó con Jean-Martin Charcot en el Hospital de la Salpêtrière de París, durante más de 7 años le aportó el dominio de los procedimientos experimentales,
con su precisión y planificación característicos. El interés de Binet por la inteligencia humana tenía que ver con su fascinación por el desarrollo de sus dos hijas. Había observado que la rapidez y facilidad con que asimilaban nueva información dependían de la atención que prestaban. El contexto y el estado de ánimo del niño parecían fundamentales para el aprendizaje. Al saber de las pruebas de Francis Galton en Londres, Alfred Binet decidió llevar a cabo su propio estudio y evaluar las diferencias en las capacidades individuales entre diversos grupos de interés, como jugadores de ajedrez, matemáticos, artistas y escritores. Mientras tanto, siguió con el estudio de la inteligencia funcional de los niños, observando que a edades específicas adquirían determinadas capacidades. Así, por ejemplo, los niños muy pequeños carecen de capacidad para el pensamiento abstracto, que parece corresponder a un nivel de inteligencia mayor y directamente atribuible a la edad. En 1899, Binet fue invitado a formar parte de una nueva organización dedicada a los estudios educativos, en la Sociedad Libre para el Estudio Psicológico del Niño. En poco tiempo llegó a presidirla y comenzó a publicar artículos e información útil para docentes y para las autoridades educativas. Por aquel entonces en Francia se hizo obligatoria la escolarización de todos los niños entre 6 y 12 años y se le pidió a Binet que considerase cómo desarrollar un test para identificar a los niños con posibles dificultades de aprendizaje, de manera que pudieran recibir una educación adecuada a sus necesidades. Dicho encargo llevó a Binet a incorporarse en 1904 a una comisión gubernamental para crear un método para estimar el potencial de aprendizaje en niños pequeños y asumió la tarea de determinar las diferencias entre los niños normales y los niños que presentaban limitaciones intelectuales y de hallar el modo de medir tales diferencias. En esta tarea colaboró con él Theodore Simon, investigador del Laboratorio de Psicología Experimental de la Universidad de la Sorbona, del que Binet era director desde 1894. Este sería el comienzo de una larga y fructífera colaboración entre los dos científicos. Para 1905, Binet y Simon ya habían creado el primer test bajo el rótulo de nuevos métodos de diagnosticar la idiotez, la imbecilidad y la subnormalidad. Poco tiempo después presentaron una versión revisada para niños de entre 3 y 13 años que se llamó simplemente escala Binet-Simon y que fue revisada de nuevo en 1908 y en 1911. Binet y Simon, a partir de la observación de niños durante muchos años, prepararon 30 test de dificultad creciente con tareas que reflejaban la capacidad media de los niños a distintas edades. Entre las tareas más sencillas figuraban seguir un haz de luz o conversar a un nivel elemental con el examinador. Algo más complejas eran tareas como señalar diversas partes del cuerpo al oír su nombre, repetir una serie de 2 dígitos, repetir oraciones simples o definir palabras básicas como casa o tenedor. En los tests más difíciles se pedía a los niños que describieran las diferencias entre parejas de objetos similares, que dibujaran objetos de memoria o que construyeran frases a partir de 3 palabras dadas. Las tareas que entrañaban mayor dificultad podían consistir en repetir 7 dígitos al azar, hallar 3 palabras que rimaran con obscenes o responder a preguntas tales como «Mi vecino ha estado recibiendo visitas extrañas. Han ido a verle primero un médico, a continuación un abogado y después un sacerdote. ¿Qué está pasando?» Binet y Simon probaron su escala con una muestra de 50 niños divididos en 5 grupos según la edad. Los niños habían sido elegidos por sus maestros como alumnos de capacidad media para su edad, lo que proporcionaba una medida de normalidad con la que poder contrastar a niños
con capacidades de todo tipo. Las 30 tareas de Binet y Simon, dispuestas por orden de dificultad, debían llevarse a cabo en condiciones controladas con mucho cuidado, ya que Binet había comprobado que los niños se distraen fácilmente y que su nivel de atención influye decisivamente en su capacidad de rendimiento. Consideraba la inteligencia como una mezcla de facultades mentales polifacéticas que operan en un mundo real de circunstancias siempre cambiantes y que son controladas por el sentido práctico. Alfred Binet fue siempre muy franco acerca de las limitaciones de la escala Binet-Simon. Así, no dejó de señalar que la escala simplemente clasificaba a los niños en función de su desempeño de diversas tareas intelectuales en relación con otros niños de edad similar. Los test de 1908 y 1911 hacían mayor hincapié en la distinción de grupos de edad, y fue de este modo como apareció el concepto de edad mental. Binet insistió también en que el desarrollo mental progresaba a distintos ritmos y podía verse influido por factores ambientales. Era partidario de considerar los test como un medio para estimar el nivel mental en un momento concreto, asumiendo que el nivel de un individuo podía cambiar con las circunstancias. En este punto se opuso al influyente psicólogo inglés Charles Spearman, que más adelante sugirió que la inteligencia se basa solo en factores biológicos. Binet sostuvo que la inteligencia de un niño no es una cantidad fija, sino que crece al igual que el propio niño, y que aunque hubiera concebido un modo de cuantificarla, ninguna cifra podía dar una medida exacta de la inteligencia de una persona. Esta solo podía valorarse cabalmente según Binet, combinando el test con un estudio de cada caso. En último término, Binet no creía posible medir la aptitud intelectual como si fuese una longitud o un volumen únicamente, podía clasificarla. En 1908, el psicólogo estadounidense Henry Goddard viajó a Europa, donde pudo conocer los test de Binet-Simon y los tradujo y distribuyó por Estados Unidos unos 22.000 ejemplares para que fuesen utilizados en escuelas. A pesar de que Binet había evitado cuidadosamente atribuir la inteligencia a factores hereditarios, para Goddard esta era algo determinado genéticamente y desgraciadamente vio en la escala Binet-Simon un medio para localizar a los débiles mentales de cara a la esterilización obligatoria. En 1916, Lewis Terman, otro psicólogo estadounidense, modificó la escala Binet-Simon, empleando los resultados de los tests de una gran muestra de niños estadounidenses. La rebautizó como escala Stanford-Binet. Esta ya no se utilizó solamente para identificar a los niños con necesidades especiales, sino también para reconocer a los más adecuados para la formación profesional, condenándoles de hecho a una vida de trabajo manual. Terman, al igual que Goddard, creía que la inteligencia se heredaba y era inmutable, por mucha educación que se recibiera. Binet probablemente tardó en enterarse de estas aplicaciones de su trabajo, pues rara vez se interesaba por los desarrollos profesionales más allá de su esfera inmediata. Nunca salió de su país de nacimiento, Francia, donde la escala Binet-Simon no se adoptó en vida suya, por lo que nunca tuvo que vérselas con modificaciones de su obra. Cuando al fin supo de las ideas extranjeras que se estaban injertando en su instrumento, condenó enérgicamente a aquellos a los que con brutal pesimismo y veredictos deplorables promovían la idea de la inteligencia como una constante única. El concepto de test de cociente intelectual de Binet conserva su influencia hoy en día. A pesar de sus limitaciones, ha generado un volumen de estudios que ha hecho progresar nuestro conocimiento de la inteligencia humana.